pesar de que el mundo es muy diverso, hay algunos aspectos que son universales. Al menos son palancas o fulcros que están por debajo de generaciones, geografías y contextos socioculturales. Son aspectos que forman parte de nuestro sistema operativo y todos nacemos con él. Podemos descargar otros programas en función de las circunstancias, eso es cierto, pero todos nosotros operamos bajo los mismos paradigmas, bajo los mismos parámetros, como si tuviéramos plantillas troqueladas que vienen de serie. Plantillas que influyen en cómo pensamos, en cómo actuamos, en cuáles son nuestros objetivos en la vida. No solo son plantillas que están en las 8.000 millones de personas que están vivas ahora mismo, sino en las 100.000 millones de personas que han vivido en este planeta. Y también son plantillas que están implantadas en todas las personas que nacerán en el futuro. A menos, claro está, que dispongamos de una especie de tecnología lo suficientemente avanzada como para manipular el sistema operativo de nuestra mente. Sea como fuere, estas son las plantillas que todos tenemos dentro. 1. ¿Quieres estar con los demás? No importa la ropa que llevemos, las ideas que tengamos o el Dios que recemos. Necesitamos hacer piña, formar parte de un grupo o de varios. Lo peor para nuestra mente es la soledad, es el rechazo. El peor castigo que existe, por lo tanto, es ser condenado al ostracismo, fuera de las murallas, lejos de la posibilidad de formar parte de un grupo. Por supuesto, si muchos son condenados al ostracismo, entonces, finalmente los excluidos se unirán en una tribu, la tribu outsider. Eso significa que todo lo que hacemos y pensamos tiene un límite. El miedo a ser rechazados por los demás. La lealtad tribal hará que hasta aceptes ideas que en solitario considerarías abyectas. 2. Pero en realidad estás solo. No importa los libros que se publiquen, ni los blogs que se graben como este. Las personas no tienen tiempo de contar todo lo que les pasa por la cabeza. De hecho, mucho de lo que se piensa no sabríamos ni siquiera cómo explicarlo a los demás. Son pensamientos fugaces, incoherentes, extraños, a veces extrañísimos. Y también son ideas horribles que nunca nadie se atreve a compartir con los demás. Solo compartimos una especie de liofilización coherente o positiva de nosotros mismos, una simplificación digerible. La propia historia de la humanidad, de hecho, solo es un cuento coherente para que podamos entender cómo ha sido el mundo. Es decir, que vivimos y compartimos una realidad bajo una especie de, paradigma estable, pero que en verdad somos islas incomunicadas. El 0,1% de lo que pasa por nuestra cabeza no lo conocemos. Y la mayoría de las cosas del mundo no son como creemos, las personas tampoco. Seguramente es todo mucho más oscuro, extraño, fortuito, horrible, inconexo y difícilmente digerible. También la historia. Irónicamente, traicionas tus pensamientos y actos para formar parte de un grupo a la vez que, en realidad, nunca formas parte de un grupo de verdad, porque no sabes nada de nadie, ni siquiera de ti mismo. Estás solo fingiendo para fingir que estás con los demás. 3. ¿Quieres certezas? Aunque no creas en Dios o en la suerte, crees en los demás, que es más o menos lo mismo. O crees en ti mismo, lo cual no es mucho mejor. Por eso, no te importa entender o aceptar que no entiendes el mundo. Lo que te importa es comprobar si lo que dijiste o alguien dijo que iba a suceder, ha sucedido. Si sucede, tienes razón. Si no sucede, no tienes razón. No hay mucho más. No hay manera de saber si acertaste por casualidad, si la explicación es ad hoc. Lo que importa es que el mundo parezca una simple máquina causal. No es agradable pensar que no hay nadie al volante. Por eso las personas que aciertan por casualidad se convierten en consejeros, en gurús. Y si nosotros acertamos por casualidad, nos sentimos seguros y dueños de nuestro destino. Y si no acertamos, entonces nos inventamos fácilmente que alguien se ha confabulado contra nosotros o que en el fondo, nosotros ya teníamos previsto el resultado alternativo. Subestimamos los micromotivos. Solemos pensar en grandes cambios, pero no en pequeños cambios acumulativos que a su vez son alterados por otros pequeños cambios a través de la retroalimentación. Es decir,
Nos cortamos el pelo, por ejemplo, porque consideramos que comparado con nuestras contrapartes, nuestro pelo es muy largo. Ese acto es un micromotivo que lanza la misma señal a los demás, lo que hace, a su vez, que también los demás se corten el pelo. Dicho de otra manera, las grandes tendencias no están dirigidas por fuerzas externas, por el Club Bilderberg, por el Pentavirato, por la Agenda, por los Illuminati, por los lavadores de cerebro de los medios de comunicación. Esas historias nos complacen porque hacen del mundo un lugar menos caótico, menos complicado. Ahí reside el poder de las conspiraciones, que obran como simplificadores de la realidad. Por esa razón, los grandes cambios también tienden a ser cíclicos o bascular con el tiempo, porque cambian dinámicamente en función de cómo nos comportamos con los propios cambios. Por ejemplo, si no hay una recesión económica, la gente se vuelve más confiada. Si la gente se vuelve más confiada, eso provoca más comportamientos financieros de riesgo. Cuando se toman demasiados riesgos, se producen recesiones. Entonces la gente se vuelve menos confiada, lo que elimina la recesión. Y así sucesivamente. Por eso, la mejor forma de solucionar un problema es una crisis. La escasez, la incomodidad, el dolor, el riesgo, todo eso son poderosos incentivos para solucionar el problema. Pero si estamos demasiado bien, entonces no percibimos el problema como acuciante. Por eso las crisis son necesarias casi todo el tiempo y en casi todas las partes. Haces caso a las historias, no a los hechos. Charles Darwin, atención, no descubrió la teoría de la evolución. Solo escribió el libro más convincente al respecto. Contó la mejor historia. Por eso, las narrativas más duraderas en el tiempo no son las que mejor soportan las críticas o el fact-checking, sino las que abordan mejor nuestra necesidad innata de que nos cuenten historias. Las mejores ideas no son las que ganan, son las ideas mejor contadas. Todos soñamos despiertos todo el tiempo. La mayoría de la gente que contrae matrimonio se divorcia. Pero te casas porque crees que tu caso, es diferente. Así que en el fondo somos todos personas de fe. Una gran parte de los aspectos de nuestra vida creemos que son ciertos porque deseamos que sean ciertos. Es nuestro mejor consuelo en un mundo incierto. Incluso intentamos no pensar en la idea de que un día moriremos, todo el mundo morirá, la Tierra será engullida por el Sol y el universo finalmente, acabará en una larga agonía térmica. Por eso, la gente que dice a los demás lo que la gente quiere oír puede estar permanentemente equivocado sin recibir ninguna penalización. No puedes ponerte la piel del otro. Aunque es verdad que podemos sentir el dolor de los demás, no podemos entender todo lo que les pasa a los demás. Si fuéramos capaces de tener empatía infinita, todos actuaríamos de la misma forma porque todos comprenderíamos el mundo de la misma forma. Nadie consideraría que ha obrado mal o injustamente o en contra de nuestros intereses, porque nosotros habríamos hecho exactamente lo mismo. Seríamos perfectos clones cognitivos de los demás, pero no lo somos, porque cada uno de nosotros hemos experimentado partes del mundo diferentes, filtradas a su vez por niveles neuroquímicos y códigos genéticos distintos. Por esa razón, es tan fácil tener envidia de los logros de alguien, porque no nos comparamos con ese alguien al 100%, sino que solo nos comparamos en aquellos rasgos en los que ha tenido éxito y todo lo demás lo obviamos. Cuando nos imaginamos al otro, solo estamos imaginándonos a nosotros mismos en otra situación. Por eso hay comportamientos que parece que no tienen sentido, pero todo comportamiento tiene sentido cuando hay suficiente información y suficiente contexto. Estas son algunas de las plantillas, ya os digo, que son bastante básicas en todos nosotros. Algunos las tenemos mejor integradas, otros quizás un poco menos, pero en todo comportamiento, en toda tendencia subyace este troquelado. Y esto nos dice un poco sobre realmente lo extraño que es el mundo, lo extraño que somos nosotros y en realidad que todas esas cosas que damos por sentado o que explicamos a través de teorías más o menos externas son fruto de una serie de interacciones muy complejas, muy difíciles de descifrar
Y en fin, que el mundo es un lío y que estas cosas es mejor pensarlas poco y a seguir adelante y hasta que el mundo explote tú.